Bueno, en este caso les explicaré sobre el sensor de velocidad. Bueno, para eso primeramente tenemos que hacer la identificación y la ubicación de los sensores. Como vemos acá tenemos el motor 3056E y después pasamos a identificar, como vemos acá en la imagen, que se encuentra en la parte izquierda del motor, el sensor de velocidad. Asimismo tenemos acá de qué enchufe es. Acá, como vemos acá en esta parte, es lineal en esta parte de abajo, y asimismo acá tenemos la ubicación en qué parte del motor se encontraba. Estaba específicamente al costado del SM. Asimismo tenemos acá en el plano hidráulico, que para una buena ubicación. Asimismo, el funcionamiento es de que la asignación del motor se usa para determinar cuando el pistón en el cilindro del mundo está en la parte superior de la carrera de comprensión. Bueno, como tenemos acá los códigos guayas que ya conocemos, somos el MIT, SIT, el FMI. En este caso es el FMI, como vemos acá, el FMI 8, ya sea por falla mecánica o eléctrica. Asimismo es un sensor un sensor pasivo que no requiere alimentación. Asimismo posee dos contactos, señal y tierra. Bueno, en conclusión, se logró la simulación en el ET y asimismo la ubicación de los sensores, que en este caso eran 5, y en este caso yo les estoy explicando sobre el sensor de velocidad. La recomendación sería recomendar revisar la información enviada por el profesor para no tener problemas a la hora de realizar los diagnósticos de los sensores. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Maitaliaga y voy a hablar acerca del sensor de temperatura de refrigerante del motor 3056. Este sensor es una pieza muy importante para el motor. También se denomina NTC. Se encarga de medir la temperatura del refrigerante del motor a través de una resistencia que provoca la caída del voltaje a la computadora para que ajuste la mezcla de aire y combustible y una duración del pulso de los inyectores. Además, este sensor envía información a la computadora para la activación del ventilador del motor. Eso sería cuando el motor está caliente y enviando que el ventilador se encienda, ¿no? Acá tenemos el motor 3056 y por esta parte está ubicado el sensor de temperatura del refrigerante. El sensor es NTC, ¿por qué? Porque es una resistencia que cambia con respecto a la temperatura. Entre más se calienta el sensor, menor es su resistencia. El sensor está generalmente enroscado dentro del bloque del motor, en el múltiple de la toma inferior o en el cabezal del cilindro, para proveer un contacto directo con el refrigerante. La ubicación al plano eléctrico del motor 3056 manda una señal pasivo, que es 2 pines. Acá tenemos que es el pin número 1 es 995 y el pin número 2 es L731. Haciendo el seguimiento en el plano, llegamos que el pin 1 del sensor está conectado al pin número 15 del SM, como acá muestra, y el pin número 2 está conectado al pin número 34 del SM, ¿no? Que es el sensor común. Como el modo de fallas que hacemos en el laboratorio, eh, realizamos códigos de falla, que puede ser un FMI, un voltaje sobre lo normal. Esto quiere decir que está ahí un circuito abierto, y también un FMI 4, que es bajo lo normal, que también es un cortocircuito en los sensores. También otro modo de falla es el rendimiento pobre de combustible. Esto es cuando el sensor manda una mala señal, diciendo que el motor está frío, haciendo que el sensor de combustible envía un mayor combustible, ¿no? Y esto hace un bajo rendimiento o bajo uso de combustible. Bueno, profesor, pasaré a presentar sobre lo realizado en el laboratorio número 8. Bueno, ahora acá analizaremos el sensor de presión del motor les hemos hecho las respectivas pruebas en el laboratorio número 8. Bueno, este es el sensor de presión de refuerzo. Su funcionamiento es lo normal de otro sensor, solamente que por su ubicación tiene este nombre, ya que se encuentra en la parte de la admisión. Este sensor, su funcionamiento se basa principalmente en captar la señal de presión. Por dentro tiene unos componentes, unos sensores que trabajan y mandan señales a una placa electrónica. Esta placa electrónica realiza la conversión de esta señal a una señal eléctrica para su respectivo análisis por el SM. Normalmente los sensores es un sensor activo y porque cuenta con 3 cables, uno que es señal, tierra y alimentación.
Bueno, acá vemos en la ubicación del plano eléctrico y en el motor. Aquí en el motor podemos ver ya acá en el plano eléctrico también nos arroja dónde está ubicado el sensor. Y acá vemos en el motor que se encuentra en la misma, donde nos indica el plano, en la misma parte. Luego pasamos a la ubicación del plano eléctrico. Como vemos aquí en el plano eléctrico, este es el sensor de presión de refuerzo. Tiene 3 líneas: alimentación, tierra y señal. Estas se hacen un seguimiento para ver dónde están ubicadas en el SM para sus respectivos análisis. Como vemos aquí, la señal se encuentra en el pin número 14, alimentación se encuentra en el pin número 26 y tierra se encuentra en el pin número 34. Para las pruebas que se realizan para ver el estado del sensor y del SM, bueno, principalmente este es el sensor y el SM, los 3 cables que los unen, o el arnés que lo une: alimentación, señal y tierra. Como podemos ver, cuando se hace la desconexión de estos, se va a generar un FMI 3 en el software IT. Un código de evento se va a dar en FMI 3 solamente cuando se realiza la desconexión, pero cuando se hace un puente, este debe cambiar. Este cambia. Si es que cambia a un FMI 4, significa que el sensor está mal, pero si se mantiene en un FMI 3, significa que el sensor está en un buen estado. Lo mismo pasa si ya no, esto se mantiene conectado, pero esto se desconecta. Para verificar el SM también se hace un puente entre tierra y señal. En la que se hace este puente, si de un FMI 3 pasa a un FMI 4, significa que el problema está en el arnés. Y lo mismo pasa si cuando hacemos el puente ya desconectado en un FMI 3 y hacemos un pequeño puente entre estos puntos, si este se mantiene en un FMI 3, significa que el SM se encuentra en mal estado. Como conclusiones, se logró ver la importancia del funcionamiento del sensor dentro del motor, como también su ubicación en el plano eléctrico y qué pinas se conectan al SM. Esto es muy importante, saber qué pinas se conectan para realizar estas pruebas. También se logró simular los códigos de falla FMI 3 y FMI 4 para ver el estado del sensor y del SM. Las recomendaciones: se recomienda para realizar la simulación de códigos de falla, se recomienda bien reconocer entre qué cables vamos a hacer el puente. Si nos equivocamos de hacer un puente con el cable que es alimentación, podemos descalibrar al sensor, y esto generando que el sensor ya trabaje mal. Por eso hay que tener mucho cuidado en la ubicación de los cables. Siempre se tiene que ubicar tierra y señal. Eso sería todo. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. A continuación le voy a explicar acerca del diagnóstico del sensor de presión de aceite del motor 3056 de un motor Caterpillar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el reconocimiento de los sensores en el plano. Una vez que reconocimos los sensores en el plano, cada uno va a ubicar un sensor, el cual a mí me ha tocado el sensor de presión de aceite del motor, el cual se encuentra en esta parte, cerca del SM del motor. Y bueno, luego pasamos a reconocer el sensor en el motor ya en sí, y lo que podemos ver es que es un sensor de tres cables, el cual nos dice que es un sensor analógico activo. Y este sensor en esencia es un manómetro a distancia que funciona como un instrumento de medición. Y bueno, luego de esto se le hace un seguimiento en el plano. Como podemos corroborar, acá tiene tres cables, uno de alimentación de L730 anaranjado, una tierra de L731 al brown, el cual le hacemos un seguimiento y podemos ver que es un sensor de cable, es un sensor común, una señal común con el sensor de presión y la entrada de aire, la temperatura de entrada de aire. Y bueno, este es de color marrón, profesor Brown, y la señal del sensor que es 994, que es de color morado. Luego le hacemos un seguimiento hasta el SM del motor, el cual en el ramal J1 podemos ubicar acá la señal de lo que es la tierra, que es compartido en el pin número 34, y la señal del sensor, que es de el pin número 24, engine oil pressure, y lo que es la alimentación, que está en el pin número 26.
Bueno, el diagnóstico del sensor acerca de las fallas, este es un sensor NTC el cual nos dice que a medida de que no, disculpe, su señal es inversa, ya que al momento de medir la resistencia, cuanto más resistencia haya, el sensor va a tener menos presión, y si hay menor resistencia, entonces la presión va a aumentar. Bueno, este es FMI 8 y 6, para lo que te va a indicar una presión de aceite nivel bajo o una presión de aceite nivel alto. Lo que te va a mostrar el tablero, o sea, el operador se va a dar cuenta en el tablero si la falla está ocurriendo. Esto cuando se hace un diagnóstico en el IT Caterpillar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora explicaré del sensor de temperatura de entrada de aire. Este sensor permite a la computadora corregir el tiempo de inyección en base al flujo, a la densidad de aire que entra hacia las cámaras de combustión. Dependiendo de la temperatura del aire de admisión, cambia la resistencia del sensor de temperatura. Cuando sube la temperatura, disminuye la resistencia y con ello baja la tensión del sensor. Esto significa que este sensor es NTC. La ubicación del sensor en el motor que trabajamos en el laboratorio sería esta, en la parte delantera, cerca del ventilador, y al costado, en la parte baja del sensor de presión de refuerzo. Bueno, ubicamos los pines en el plano. Esto vendría a ser el sensor de temperatura de aire, el cual estaría llegando al pin número 32 del módulo de control. Y como conclusiones tenemos que se realizó la prueba de este sensor en el laboratorio utilizando multímetro para medir la resistencia con referencia a la temperatura, como ya lo mencioné anteriormente, eso para reconocer si es NTC o PTC. Además, para saber si de su buen estado se mide el voltaje. Como recomendaciones se deben tomar la medida de la resistencia en frío para ver la variación cuando la temperatura se eleve, y además de la comunicación con los compañeros para el encendido de los motores.